Padre, gracias por este privilegio de poder empezar la semana reuniéndonos con los hermanos, alabándote, glorificándote, Señor. Y ahora te pedimos que tú toques nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, a vivir agradecidos y en victoria, Señor, y siempre gozosos, sabiendo que tú nos has salvado, nos has regalado la vida eterna cuando merecíamos el castigo eterno. Bendice cada uno de los hermanos presentes, aquellos que no han podido venir, Señor, sé con ellos. Y bendice y protege nuestros hogares. En el dulce nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad que a veces no aquilatamos el privilegio que tenemos de poder reunirnos los domingos, mostrarnos el amor que nos tenemos y alabar al Señor, cantarles y regocijarnos en esta congregación. Y le damos gracias a Dios por ello. Hace mucho que yo prediqué sobre el capítulo 3 de Génesis desde otro punto de vista y lo voy a hacer hoy desde un punto de vista como nosotros los hombres, cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestra actitud frente al pecado, en contraposición de la actitud del Señor frente a nuestros pecados. Yo no sé cuántas veces he pensado, y posiblemente ustedes también lo han pensado, que nosotros somos quienes buscamos a Dios y tratamos de tener una relación con Dios. Y yo lo pensé muchas veces. Yo antes de convertirme decía, yo quiero agradar a Dios. Y hacía todo lo contrario a lo que yo decía que quería hacer. Y pensaba que yo buscaba al Señor y no sabía que el Señor, desde mucho antes, cuando yo era un teenagito, allá en la iglesia de Gasco con Mr. Meyer, muchos de ustedes le conocieron, ya el Señor me estaba llamando y Él me buscaba a mí. Y el Señor se ocupa siempre de buscarnos a nosotros, de traernos a Él. Por eso que en Filipenses capítulo, en lo que ustedes buscan Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 21 de Génesis 3. Pero en lo que ustedes lo buscan, en Filipenses capítulo 2, el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que nosotros hacemos bueno para el Señor, no es porque nosotros somos buenos, porque nosotros queremos buscar al Señor, es porque Él pone en nosotros el buscarle a Él. Y Él viene siempre tratando de rescatarnos a nosotros. En Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando el Señor termina la creación y va a descansar al séptimo día, los primeros 6 días estuvo trabajando, y Él termina ese capítulo 1, versículo 31, diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Terminó la creación el Señor, iba a descansar en el séptimo día. Entonces, vamos más adelante y vamos a leer los primeros 21 versículos del capítulo 3, y sobre ellos entonces vamos a hacer algunas pinceladas y vamos a ver cuál es la actitud del hombre frente al pecado, cómo nosotros nos hemos comportado y cómo se comporta todavía el mundo frente al pecado, en contraposición como Dios se comporta frente al pecador. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 21, pero todo lo había hecho perfecto, dice en el capítulo 1 al final, todo lo había hecho perfecto, era bueno en gran manera. Y aquí hay un pero. Cuando hay un pero en la Biblia, las cosas empiezan a tornarse no tan buenas. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, que vienen las consecuencias, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, hasta que se presenta Satanás en medio del hombre y de la mujer. Pero fíjense lo que dice aquí. Satanás, afortunadamente, podemos decir afortunadamente, siempre ha actuado igual. Deberíamos conocer el patrón de él ya. Y sin embargo, lo pasamos por alto. Él empieza sembrando la duda siempre. Dice, con que Dios os ha dicho. Y lo que le dice no es exactamente lo que Dios había dicho. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor nos dijo eso, que no comáis de todo árbol. La manera más fácil de buscar una conversación con alguien es decirle algo a esa persona que no es correcto. Si a mí me dicen, entonces tú mides 5'11" o 6'2", yo inmediatamente le voy a responder, no, yo mido 5'9". Inmediatamente, sembrando la duda y diciendo algo que parece verdad, pero es mentira. Y tendemos a corregir a Satanás o a la persona que no hable. Y no la tocaréis. El Señor nos dijo que no la tocaran. El error de Eva fue, en vez de llamar a Adán, ahí empezó la liberación femenina. En vez de llamar a Adán, ella tomó el lugar y empezó a hablar con la serpiente. Entonces la serpiente, ya abiertamente, ya no sembrando la duda, sino abiertamente, tomó un evangelio en contra de Dios. Dice, no moriréis, no moriréis. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Yo tenía 2 perritos. Tenemos un perrito ahora, pero yo tenía 2 perritos. Y mi esposa y yo les enseñábamos, parece algo gracioso o increíble, pero les enseñábamos a orar antes de comer. Y esos 2 perritos, le poníamos la comida y ellos no iban a comer, nos miraban primero y le dábamos gracias a Dios. Y esos perritos, antes de comer, se sentaban ahí esperando que nosotros oráramos y no miraban la comida, nos miraban a nosotros, como una señal de que si yo miro la comida, voy a caer en la tentación y voy a comer.
Eso le pasó a Eva. Vio en la fruta y vio que era codiciable. Quitó la vista del mandato de Dios y miró el árbol, la fruta, y pecó. Entonces, naturalmente, fueron abiertos los ojos de ambos y se hicieron delantales. Desde la semana pasada, el hermano, el profesor de escuela dominical, ha estado bombardeando mi prédica. Y yo le dije, no diga tanto, que yo voy a predicar sobre eso. No fue el Señor el primer sastre, fue Adán y Eva que se cosieron, pero no sabían hacerlo bien, ni cogieron el material que era correcto. Por eso Dios tuvo que hacerle nueva vestimenta. Dice, vinieron consecuencias, porque las consecuencias de nuestras actitudes, de nuestros pecados, el Señor nos perdona si nosotros venimos a Él, pero vamos a sufrir las consecuencias. Él no nos quita las consecuencias. La persona que fuma mucho, aunque se convierta y le da cáncer en el pulmón, el Señor, después de convertido, no le quita el cáncer porque se convirtió. El Señor puede hacer un milagro, pero no necesariamente le quita la consecuencia a la persona por sus pecados o sus errores o sus actitudes. Cuando la palabra de Dios dice, pero, las cosas cambian inmediatamente. La serpiente ciertamente era astuta y no ha dejado de ser astuta. Satanás empieza sembrando la duda. Pone en tela de juicio lo que Dios dijo. Todavía hoy en día actúa así. La mujer respondió, grave error. Pensamos que la liberación femenina empezó en los años 60. Empezó en el Edén. Y por eso mucha gente se pregunta a veces, si no fuera por la mujer, ¿dónde estaríamos? Y se responden, estuviéramos en el paraíso. Bueno, no sé. Yo prefiero pensar que el hombre pecó sabiendo que estaba, porque la mujer fue engañada, sabiendo que la mujer que Dios le había puesto a su lado iba a morir. Y nosotros los hombres no podemos estar solos. Y prefirió tomar del árbol, de la fruta también, para morir igual que ella. No quiero estar solo, habrá dicho Adán. No lo dice la Biblia. Yo estoy inventando. Pero nosotros los hombres no nos gusta estar solos. Y él sabía, porque Dios se lo dijo, que ciertamente iba a morir. Yo prefiero morir también a volver a estar solo. No solo le respondió a Satanás, Eva, sino que cambió la palabra de Dios. Porque Dios dijo que no comieran y ella dijo ni le tocaran, que no podían tocarlo. Añadió la palabra. Satanás inmediatamente, claro, niega abiertamente lo que Dios dijo y pone en práctica su propio evangelio, el evangelio de, no, hombre, si van a ser igual que Dios. Todavía hoy en día hay religiones que dicen que nosotros somos igual que Dios. Lo dicen. En días pasados yo fui a hacer una visita con el hermano pastor Atilio León. Fuimos a hacer una visita y de regreso me recordó una anécdota que yo había leído hace más de 40 años, que debemos tener presente nosotros. Si mal no recuerdo, la anécdota iba así, una anécdota histórica. En el oeste, cuando las cartas se mandaban por carreta, aladas por caballos, apareció un anuncio que decía que se buscaban personas que pudieran llevar las carretas a diferentes partes. Y aparecieron la gente y lo estaban entrevistando y llaman al primero y le dice, ¿cuán rápido usted puede conducir su carreta alada por caballo al lado de un precipicio sin caerse? Y el primero le dice, no, yo tengo años en esto, yo puedo ir cerquita, a 2 pies del precipicio, a todo lo que da y no me caigo. Ah, muy bien. ¿Qué pasa el próximo? El próximo le hace la misma pregunta y dice, no, yo eché los dientes con mi papá en carretas. Yo puedo ir pegadito, a pulgadas del precipicio y no me caigo, porque yo sé conducir carretas. Ah, muy bien. Que venga el próximo. Cuando llaman al próximo, le hacen la misma pregunta, ¿cuán cerca puede ir conduciendo a todo lo que da al lado del precipicio sin caerse? Y el tercero dice,
yo no sé cuán cerca puedo ir del precipicio sin caerme, pero voy a ir lo más lejos posible para evitar. Y esa debe ser nuestra actitud frente al pecado. Yo no sé cuán cerca voy a estar del pecado sin caer en pecado, pero voy a ir lo más lejos posible para evitar caer en pecado. Esa debe ser la actitud. Eva tomó la primera opción, lo más cerca posible, pensando que no iba a caer. Y a veces nosotros tomamos esa actitud. No, el Señor me cuida. No, yo sé lo que puedo. No, yo soy fuerte espiritualmente. Y se pegan cerquita del pecado. Y es tan fácil caer, tan fácil. La mujer fue engañada. El hombre pecó conscientemente. Desobedecieron a Dios. ¿Cuál ha sido la actitud del hombre cuando peca? A través de los años, el hombre ha tratado de hacer su propia religión, hacer su propio camino de llegar al cielo, con buenas obras, con una religión, con una conducta intachable. Si pudiéramos llegar al cielo siendo buenos o con nuestra propia religión, ¿para qué murió Cristo? Yo podía llegar al cielo con mi religión, según los hombres. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió precisamente porque no hay forma de poder llegar a la vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios, a menos que no sea arrepintiéndose del pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que Cristo es Dios, que murió en la cruz, que resucitó el tercer día y que vuelve por la iglesia. Si usted no ha creído eso, usted puede ser lo más bueno que usted quiera, lo más decente que usted puede, tenerse la mejor religión, y no va a llegar, porque con el Señor, con Dios, no es cuestión de religión, es cuestión de relación personal con Él, tratando de hacer su voluntad como Él nos indica a nosotros. No es cuestión de religión, es cuestión de relación personal con Dios. En Romanos, capítulo 1, los versículos 18 en adelante, nosotros, una carta que el apóstol escribe, y parte se lo habla de los incrédulos, En el versículo 18 de Romanos 1, hablando de la culpabilidad del hombre, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios le manifestó a ellos, a todos nosotros. Antes de venir a los pies de Cristo Jesús, sabíamos, nosotros conocíamos, aunque muchas veces decimos: no, yo no creo que hay cielo, no creo nada. Dios ha puesto en nuestros corazones el saber la verdad, el conocer que hay un Dios justo, un Dios santo, y que nosotros por nuestro propio camino nunca vamos a llegar. Dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hablando de los incrédulos, miren si eso no a los incrédulos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, los incrédulos, ¿cómo? Yo creo que nosotros, cuando nacemos con ese chip en nosotros, que conocemos a Dios. Por eso los niños son angelitos. Y después nos convertimos, algunos de nosotros no, todos, en diablitos. Pero tenemos ese chip cuando nacemos de que conocemos a Dios. Y llega un momento, 5, 6, 7 años, no sé, depende, que rechazamos a Dios y abrazamos al mundo. Pero tenemos conocimiento, tenemos ese chip. Y yo digo muchas veces, es como la computadora. Cuando nos compramos un antivirus, la computadora viene con un antivirus integrado. Pero te dan 60 días para que tú pagues y te lo dejen trabajando. Si no lo haces, el antivirus deja de trabajar. Nosotros tenemos el espíritu que Dios puso en nosotros, conociendo de Dios.
Por eso dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se volvieron idólatras. Y tal vez podemos decir, eso nunca me pasará a mí. A veces, por periodos cortos, somos idólatras. Cuando tenemos cualquier persona, cualquier cosa, primero que Dios, estamos siendo idólatras. A veces el trabajo, a veces nuestro cónyuge, nuestros hijos, el dinero, nuestra casa, nuestra profesión. A veces lo ponemos antes que a Dios y estamos idolatrando en vez de adorar a Dios. Se volvieron idólatras. Fíjense lo que dice en Salmos capítulo 53, versículo de 1 al 4, hablando de la insensatez del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y a veces creemos que estamos buscando. No, yo siempre lo busqué. No lo buscaste. Él te buscó a ti. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. Dice, lo bueno. No las cosas buenas. Lo bueno es venir a los pies de Cristo Jesús. Lo bueno es arrepentirse del pecado y empezar una vida nueva. Lo bueno es aceptarle como nuestro Señor y Salvador. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no le invocan. La insensatez del hombre. A veces creemos que por nosotros mismos podemos, pero el hombre trata de cubrir sus pecados de desobediencia con religiones, con buenas obras, con esfuerzo humano, con ser una buena persona, tratando de cubrir los pecados. La actitud del hombre frente al pecado es eso. Lo primero se esconde. Y luego trata de cubrir su pecado. Lo vemos en el caso de Adán y Eva. Se cubrieron con hojas de higuera su cuerpo. ¿Cuántas veces lo hicimos nosotros? Yo tuve casi 30 años cubriendo mis pecados con una religión. Casi 30 años. Hasta que el Señor finalmente tocó mi corazón. Ahora, en contraste con la actitud del hombre frente al pecado, que es esconderse, crear religiones, tratar de llegar por su propia cuenta, en contraste, ¿cuál es la actitud de Dios frente al pecador? ¿Cuál ha sido, cuál es y cuál seguirá siendo la actitud de Dios frente al pecador? Dios siempre va en busca del hombre. El hombre se escondió y Dios fue a buscarlo. Dios siempre da los primeros pasos para la reconciliación del hombre con Dios, para la redención del hombre. Siempre da los primeros pasos. Yo estoy consciente ahora, después que me convertí, de que desde el principio Dios me estaba buscando. Mandó a un señor, Roberto Meyer, que desde que yo era teenager, allá en Gascue, él invitaba a los jóvenes, íbamos los sábados en la noche, y en vez de oír, lo que le hacíamos era desórdenes. Le hacíamos desórdenes. Y después que me casé, yo recuerdo una ocasión que iba caminando por la acera con mi esposa. Carmen se acordará perfectamente. Y yo vi a Roberto Meyer que venía por la acera y dije, ay, ahí viene otra vez, vamos a cruzar la calle. Y crucé la calle para no ver a Roberto Meyer. Pero Dios me estaba buscando a mí. Pero Roberto Meyer, en mi ignorancia, lo único que sabía decir es, ¿cuándo te vas a convertir a Dios? Este hombre no sabe hablar de pelota, no sabe hablar de nada, nada más que de Cristo. El Señor me estaba buscando y yo lo estaba rechazando. Hasta que el Señor me llamó y yo vi la luz y no pude más que decir, Señor, perdóname
y empieza en mí una nueva vida. En ninguna manera soy perfecto, ni mucho menos, pero sí he sido perdonado. Sí he sido perdonado. La ropa que se pusieron Adán y Eva era la ropa hecha por ellos, como ellos creían. Y Dios dijo, no. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que nuestros pecados fueran tapados, fueran perdonados, tuvo que morir Cristo Jesús en la cruz, derramando su sangre, sangre inocente, porque nunca había pecado, para pagar por nuestros pecados. Desde el principio fue así. El Señor mató un animal que no tenía ninguna relación con el pecado de Adán y Eva, sangre inocente, para cubrirlo a ellos con la piel de ese animal. Ninguna relación tenía. Ninguna relación tenía tampoco Cristo Jesús con mi pecado, porque Él nunca pecó. Y Él murió, derramó su sangre para que mis pecados puedan ser perdonados, puedan ser tapados, cubiertos por su sangre, y yo poder venir a los pies de Cristo Jesús y tener vida eterna. Pero la actitud del hombre siempre ha sido igual: esconderse, tener religiones, hacer buenas obras, tratar de hacer tu propio camino. El del Señor es, yo te busco, y fíjate que yo derramé mi sangre, dice el Señor, por ti, para que tú puedas tener no solo perdón de pecados, sino vida eterna. Gracias a Dios, gracias a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando el Señor empezó su vida pública, Juan, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios mismo, Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nadie más. No hay religión, no hay buenas obras. A través de Cristo Jesús, a través del derramamiento de su sangre que cubre nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente a través del derramamiento de la sangre inocente de Cristo Jesús, nosotros podemos tener perdón de pecados. Si venimos a sus pies, reconocemos que somos pecadores, que Cristo es Dios, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó el tercer día y que viene por nosotros. Yo tengo muchos años diciéndole a mis hijos, el Señor viene, el Señor viene. Nunca lo había visto tan cerca como ahora. El Señor viene, viene por su iglesia. Usted puede creer lo que quiera, puede no creer, puede decir, no, faltan 100 años, siempre se ha dicho eso. Usted puede creer lo que quiera. Nosotros, los que nos convertimos hace 45, 46, 47 años, y hemos visto cómo ha ido cambiando el mundo y cómo se han cumplido las profecías, pensamos que está muy cerca, a la vuelta de la esquina. Yo quisiera que venga un domingo, cuando estemos aquí cantando, alabando al Señor, glorificándole y diciéndole cuánto le amamos, y que ese día venga el Señor y nos lleve a nosotros. Yo no quiero estar trabajando, ni estar en la playa, ni estar en el parque, ni viendo televisión. Yo quiero que sea el domingo a las 11 de la mañana. Salir de este mundo y estar en la presencia física, directamente, cara a cara con mi Señor, con mi Salvador. Por eso los domingos yo no tengo dónde ir más que a la iglesia. Porque el Señor resucitó un domingo. Es posible que sea un domingo que venga. Yo no lo sé, pero es posible que venga un domingo. Y si viene un domingo, yo quiero que me encuentre con los hermanos, alabándole, glorificándole y aprendiendo de su palabra. No tengo dónde ir el domingo. Yo le decía mucho a mi hermano Atilio, cuando tú vas a decir, no tengo a quién mandar, tengo yo que ir. Cuando la iglesia abre, yo salgo de viaje a veces, y no importa donde yo esté el domingo, yo voy a la iglesia. Yo no sé cuándo viene el Señor, ni qué día viene, pero yo creo que va a venir un domingo. Y por eso quiero estar en la iglesia el domingo siempre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Señor derramó su sangre sin ninguna relación con nuestro pecado para que nosotros podamos tener vida eterna. Ahora, las consecuencias del pecado vienen.
el Señor no nos quita las consecuencias. Él nos perdona, nos aparta. Somos santos para Él, pero la consecuencia, el Señor no nos las quita. Ya quisiera yo que me quitara las consecuencias del pecado. Lo único que nosotros perdemos cuando nos convertimos al Señor y venimos a sus pies y empezamos una vida nueva, lo único que perdemos es dolores de cabeza. Dolores de cabeza. El pecado siempre traerá consecuencias y aunque Dios nos ama, no nos va a quitar la consecuencia. No van a desaparecer las consecuencias del pecado. No van a desaparecer. Las consecuencias las veremos. A veces no son muy duras, a veces son leves, pero vamos a ver las consecuencias. La mujer, porque pecó, el Señor le dice que iba a multiplicar en gran manera. O sea, evidentemente tendría dolor cuando iba a parir, pero el Señor dijo que la consecuencia de su pecado era que iba a multiplicar grandemente los dolores de sus preñeces. Fuerte. Yo a veces pienso, cuando he visto un parto, ¿y cómo la mujer tiene más de un hijo? Si fuéramos los hombres, tuviéramos un hijo y ahí se acabó. Es fuerte. Es fuerte. Entonces, es doloroso. A la mujer le dijo que iba a estar sujeta al hombre. Eso es parte también de la rebeldía de las mujeres. No quieren. No, ¿y por qué voy a estar yo sujeta a un hombre? No lo hagas si quieres, no lo hagas. Las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Y lo peor es que la consecuencia a veces, cuando la mujer no se sujeta al hombre, lo pagamos nosotros los hombres también. En Salmos capítulo 96, versículo 12 dice: regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentamiento cuando el Señor venga por la iglesia. Porque mientras tanto, hasta la tierra ha sido maldita por causa de la caída del hombre. Hasta la tierra. Cada vez los árboles dan menos frutos. Cada vez dan menos frutos, más pequeños. Entonces dirán, no, ahora hay los científicos han creado. No, estamos hablando naturalmente. Naturalmente. Menos frutos, más pequeños y no tan buenos. Y eso que han creado los científicos muchas veces es dañino para el cuerpo nuestro. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se acabará cuando el Señor venga por la iglesia. Los árboles estarán felices, contentos, darán muchos frutos. La vida, parte de las consecuencias, parte de lo que sufrimos nosotros por el pecado, dice, la vida condicionada por un pesar. Era placentera la vida. Ahí estaba Adán y Eva haciendo lo que les daba la gana sin ningún jefe que les dijera qué hacer o no hacer. Trabajaban en el campo, lo trabajaban, pero era una vida placentera. Era placentero. La ocupación placentera de Adán vino a ser un trabajo forzoso, obligatorio. Algo que tal vez no quería hacer, tenía que hacerlo. Se anunció la muerte física, la consecuencia del pecado. Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Dios no tuvo en mente que el hombre tenía necesariamente que morir. Nosotros íbamos a vivir eternamente y vivimos eternamente ahora cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Pero Adán y Eva pudieron no haber muerto, nunca, si no hubieran pecado. Fuimos, juntamente con Adán y Eva, parte de la consecuencia del pecado, fuimos echados del paraíso, del Edén, nos sacaron de ahí. No llegamos a conocerlo nosotros, Adán y Eva salieron y si tenían hijos, con los hijos se fueron afuera. Pero afortunadamente, tenemos acceso mediante la promesa. Si hacemos caso, terminaremos como empezamos, como empezó la creación, en el Edén, con una relación personal y cara a cara con Dios. Nosotros, si hacemos caso, vamos a terminar así. Como empezó el mundo, va a terminar aquellos que se arrepientan de su pecado, que ven a los pies de Cristo Jesús
y que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador Jesús. En medio del paraíso vamos a terminar con acceso directo y personal a Dios, como Él lo quiso desde el principio. Y podremos comer del árbol de la vida, cuando fue una prohibición que Dios puso sencillamente para ver si el hombre podía ser obediente sin ser autómata. Obediente porque quería obedecer a Dios, no porque Dios lo puso obligatoriamente que fuera autómata. Pero ya al final podremos comer del árbol que le fue prohibido a Adán y a Eva. Y usted podrá preguntar, entonces, ¿por qué fuimos prohibidos de comer ese árbol? Dios no quería autómata. Dios quería gente que fueran obedientes sin preguntar. A veces yo no entiendo lo que dice la Biblia. Hay cosas que no le entiendo, pero lo dice la Biblia y yo lo creo. No lo entiendo. Hay cosas que no entiendo, pero lo dice la Biblia y yo lo creo. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros heredamos, no el pecado de Adán y Eva, no. Yo no soy responsable del pecado de Adán y Eva, pero sí heredo la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Y por eso yo tiendo a pecar, porque tengo esa naturaleza. Yo no soy responsable del pecado de Adán, soy responsable del pecado que yo he cometido. Y yo heredo la naturaleza pecaminosa, no el pecado, como le llaman en alguna religión, el pecado original. No. La naturaleza pecaminosa. Tiendo a pecar porque eso es lo que yo he heredado, esa naturaleza. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a terminar en el paraíso y vamos a poder comer del árbol que Dios prohibió a Adán y a Eva. Nosotros podremos comer de eso. Y en el versículo 21 dice, de Génesis capítulo 3, las túnicas de piel que Dios hizo tipifican la cobertura de Cristo por nuestros pecados. No la religión que nosotros creamos, sino como Dios dice que tiene que ser. Hubo derramamiento de sangre inocente para poder cubrir nuestros pecados. Así vemos nosotros en Tito, capítulo 2, los versículos 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Renunciando al mundo. El Señor no nos va a sacar del mundo. Él nos va a cuidar del mundo. No nos va a sacar del mundo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Amén. La esperanza bienaventurada le llama el apóstol. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada. Eso es lo que estoy esperando. La esperanza bienaventurada. Es la esperanza nuestra, que el Señor viene por nosotros un día. ¿Cuándo? No sé. Puede ser hoy, puede ser mañana, tal vez yo no llego a verlo, pero tengo la esperanza de que Él viene por la iglesia. Y si yo muero antes, yo sé que voy a la presencia de Dios. No porque yo lo merezco, ni porque soy bueno, sino porque Él me salvó. Él murió por mí y yo acepté ese sacrificio. Tengo esa seguridad. No sé si usted tiene esa seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios. Pero si no la tiene, hoy puede tenerla. Venir a los pies de Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados, reconocerle a Él como Dios que murió en la cruz por nosotros, que resucitó y que viene un día. Para los creyentes, la esperanza bienaventurada, dice la palabra de Dios. Así la define, la esperanza bienaventurada de que el Señor viene por nosotros, por su iglesia. Por su iglesia. Para con Dios no es cuestión de religión, es cuestión de relación personal. ¿Cuál es tu actitud frente al pecado? ¿Te escondes de Dios? ¿Cuán cerca del pecado puedes estar sin caer en el pecado? ¿O te apartará lo más lejos posible para evitar caer del pecado? ¿Tratas de tener tu propia religión pensando que
¿Así te salvas? ¿Que te salvas de la consecuencia del pecado? ¿O reconoces que Dios te ha estado buscando o te está buscando y quiere perdonarte y tener una relación personal contigo? ¿Cuál es tu posición hoy en día? ¿Conoces al Señor? ¿Le obedeces? ¿Quieres seguir en su camino? ¿Quieres apartarte del pecado, del mundo, de la carnalidad? ¿O no te importa? ¿Tienes la esperanza bienaventurada de que un día el Señor viene por nosotros y tú estás incluido ahí? ¿O no sabes? ¿No estás seguro? ¿Tienes una religión o tienes una relación con Dios? Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y por eso envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz y su sangre fue derramada, sangre inocente, para que a través de ella nosotros podamos tener la esperanza bienaventurada de que un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. No porque lo merecemos, sino porque Él ya pagó por mis pecados y pagó por sus pecados si usted aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, y te imploramos que tú nos ayudes, Señor, a apartarnos de tal manera, tan lejos del pecado, que no caigamos. Somos débiles, muchas veces, Señor, no entendemos y no vemos el peligro. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos cuide, nos guíe, nos proteja, Señor, y nos lleve siempre por el buen camino. Te pedimos que si hay alguien que no te conoce hoy en día aquí, Señor, se arrepienta de sus pecados, venga a los pies de Cristo Jesús y empiece una vida nueva. Y aquellos que sí te conocemos, Señor, que tú nos aparte cada día más lejos del pecado y nos ayude, Señor, a alabarte siempre, a glorificarte, Señor, y estar de victoria en victoria, gozosos, sabiendo, conociendo, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, que nuestra salvación costó el derramamiento precioso de la sangre de Cristo Jesús. Bendice nuestra congregación, Señor, bendice a todos los presentes y permite, Señor, que ninguno de nosotros nos vayamos sin antes venir a los pies de Cristo Jesús y sin antes, Señor, tomar la decisión de apartarnos lo más lejos posible del precipicio del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Señor los bendiga, hermanos.